Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muchas gracias, Jorge. Bueno, estamos muy bien. Y aunque hubo un pequeño problema técnico al principio, aún así me gustaría pasar con la introducción de nuestro programa para poder comenzarlo como siempre lo hacemos, siguiendo nuestras tradiciones. Claro. Entonces, vamos a compartir. Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia? Bueno, Eh, sigo problemas técnicos, pero ignorando esto, en verdad estamos muy felices de poder estar aquí un día más, continuando con esto que creemos que es un deseo del corazón de Dios, y es que podamos compartir su verdad a través de diferentes medios, como lo es esta plataforma que es Busco en Ti. Y bueno, iniciamos como siempre con nuestra frase diaria y es el hecho de que queremos transmitir principios que no son nuestros, sino que nosotros hemos encontrado en la palabra, principios de cómo Dios desea que sea el gobierno bíblico, el gobierno ya sea para una nación, pero también para los individuos y familias que hay dentro de estas naciones y que las conforman. Así que en el día de hoy estamos listos para seguir hablando de estos principios bíblicos que Dios ha instituido para que podamos vivir como seres humanos conforme a su voluntad y a su diseño. Y bueno, muchas gracias Ricardo por estar aquí un día más. Bienvenido al programa. Muchas gracias, claro que sí. Saludos a todos, a los que nos ven en directo y los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo, en el día, al mediodía, en la noche o en la madrugada, que tendrán el privilegio de poder disfrutar de un programa que habla solamente del gobierno civil bíblico, la propuesta de Dios de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Bienvenidos. Hoy es un día muy especial porque en muchas ciudades de Colombia han salido muchas personas a hacer lo que llaman un plantón con el lema de con mis hijos no te metas. Eh, pues es una iniciativa muy fuerte, sobre todo de la parte cristiana, en donde pues no estamos de acuerdo en que el gobierno quiera robar la inocencia de los niños, quiera quitar a los niños eh, de quitar o robar a los hijos de los padres y querer pues adoctrinarlos con ideas equivocadas. Hoy la gente ha salido a hacer plantones en diferentes parques de Colombia y pues una de las cosas que la gente está diciendo es que pues el gobierno no tiene por qué imponer cartillas donde se hable de la ideología de género. Y hay una cartilla que ya está por ahí rondando, que habla de introducir dentro de las orientaciones manuales, el manual de orientación o manual de convivencia de los colegios, pues introducir el enfoque con ideología de género. Entonces, pues la gente está haciendo el plantón en contra de estas ideas y en contra de la idea también de este proyecto de ley en el Congreso que quiere hacer por ley que a los niños de primaria y bachillerato, a los jovencitos, se les
enseñe educación sexual. Pues el pasado lunes hablamos bastante sobre esa parte, el programa fue sobre la educación sexual que el gobierno quiere tomar en control en manos del Ministerio de Educación, y pues con una plataforma que ya tiene, porque hay leyes que como que habilitan al gobierno izquierdista para que involucre estas ideas dentro de nuestros niños. Pero no vamos a permitirlo mientras haya existencia, tengamos voz, capacidad para pronunciarnos, no vamos a permitir que esto ocurra y que se dañe la mente y la vida de los niños. Pues hoy estaremos hablando del tema que nos compete, y estamos hablando de la República. Ustedes recuerdan que hablamos del poder, la forma de la República. Ya hablamos del poder y ahora estamos desarrollando nosotros pues la forma de la República. En ese orden de ideas, pues tenemos que mirar que vimos en primera instancia que el marco de una república cristiana, constitucional, federal. Esa es la idea de lo que estamos hablando, el marco de una república cristiana, constitucional, federal. Y claro, entonces nosotros hablamos la última vez, estuvimos hablando de que en la república se habla de descentralización del poder. Y hablamos de descentralización porque la propuesta histórica es que el poder no puede estar concentrado. Y las sociedades que tienen un poder concentrado, las entidades, empresas, cualquier cosa, agencia que tiene un poder concentrado, tiende a tener problemas de tiranía y despotismo. Luego hablamos del constitucionalismo y hablamos de la importancia de una constitución basada en leyes justas. Y pues hoy estaremos hablando acerca de la separación de poderes. Entonces, en ese orden de ideas, de mostrarles rápidamente a nuestros seguidores pues la propuesta, la diapositiva, para que miremos de qué estaremos hablando hoy. ¿Puedes ver la diapositiva, Michelle? Sí, la vemos. Bueno, entonces estamos hablando de la separación de poderes, y en ese orden de ideas lo que estamos diciendo es, número uno, que todo gobierno ejerce esas tres funciones: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Que todo gobierno tiene un poder limitado para sus gobernantes y que las tres ramas estas tres ramas de poder deben ser independientes la una de la otra, y deben tener un sistema de verificación y balance. Pues eso lo enseñan en la escuela 1, o por ejemplo cuando yo estuve en la escuela, me enseñaron sobre este tema, pero creo que se ha dejado de enseñar en las escuelas y en los colegios acerca de cómo es que funciona un gobierno, sobre todo el gobierno de Colombia. Y pues la mayoría de los gobiernos que no son tiranos directamente, donde no existe un monarca directo como tal, sino que en las sociedades donde se aplica la democracia, pues ellos han introducido dentro del sistema democrático los tres poderes. Aclaro pues que los tres poderes no son legítimos de la democracia. Los tres poderes nacieron en la república, en la idea de Dios de gobierno. Claro, se le atribuye a la república y es atribuido por los filósofos y los politólogos
que no tienen el temor de Dios, que no tienen la base que es la Biblia, y no entienden que ya la Biblia, antes de que los griegos y antes de que John Locke y antes de que Montesquieu propusieran esta forma de gobierno, ya la Biblia la tenía clara, ya la Biblia la tenía diseñada, solamente que como el hombre se alejó de Dios, es donde se pierde esa idea original. Pero entonces, la división de poderes es una idea bíblica, es una idea de la república. Quiero aclarar eso para que entendamos. Y estamos enseñando aquí, estamos tratando de volver a la idea correcta de república. Se silenció la última parte. Sí. Entonces lo que estaba diciendo es que la idea de la división de poderes no nace necesariamente con Montesquieu o John Locke o los griegos, ya algo que estaba en la Biblia. Pero como la gente, las personas, las sociedades se apartaron de Dios, entonces comenzaron a desarrollar a aprobar sistemas de gobiernos apartados de Dios. Y la primera forma de gobierno que tratan de aplicar apartados de Dios es la democracia. Aunque los romanos, ellos trataron de aplicar un sistema de república, pero ellos fallaron en su intento porque sacaron a Dios de esa idea. Y una república sin Dios no funciona. La democracia sin Dios sí funciona. La tiranía, la monarquía, sin Dios sí funciona, porque su sistema es un sistema de fuerza, es un sistema de violencia, es un sistema de imposición. Por eso nosotros, la democracia y la monarquía y la anarquía y la aristocracia funcionan porque su sistema pues es bien humanista, pero la república, para que una república funcione, tiene que estar Dios involucrado en el asunto. Y esa es la propuesta nuestra para Colombia, para Latinoamérica y para el mundo, que volvamos a la idea de república. Y una de las ideas de la república, entonces, fuera de que el sistema es descentralizado y es constitucional, entonces la otra parte es que el poder no está concentrado en una sola persona, sino que el poder tiene que estar dividido. Entonces, vamos a hablar un poquito de John Locke, por supuesto. Vamos a hablar un poquito de Montesquieu, claro que sí, porque pues John Locke fue uno de los filósofos que estuvieron analizando los poderes de las naciones del 1600, 1700 después de Cristo, que eran sociedades que estaban gobernadas por reyes, Había monarquía, había aristocracia y había despotismo. Había monarquía, aristocracia y despotismo. Entonces, pues, este sistema aplicado en ese tiempo traía muchos problemas sociales. La gente no era libre, la gente no era próspera. Los beneficios eran solamente para cierta élite. Y pues esa élite comenzaba con el rey. Y John Locke fue el primero, uno de los primeros, que llevó el sistema de gobierno de reinado, en donde el rey era la ley. John lo llevó en Inglaterra a que el rey estuviera bajo la ley, no sobre la ley, sino bajo la ley. Y entonces a eso se le llamó una monarquía constitucional. Escuche bien, monarquía constitucional. Estamos hablando de aquel tiempo, 1600, 1700, donde
existía en Inglaterra el rey, en donde el rey era el que decía la última palabra, en donde el rey era el que cada palabra que salía de su boca era la ley. Y por esa razón, pues había tanta inseguridad, tanta violencia. Había también lo que se llama el sistema de jerarquías, en donde un hombre humano era superior a otros y un ser humano, sintiéndose superior, entonces mandaba a matar a otro para cumplir su propósito. Entonces John Locke se levanta en ese tiempo y dice, no, así no puede ser. John Locke se levanta para proponer una nueva forma. Y entonces John Locke habla del poder ejecutivo y del legislativo, pero también John Locke menciona otro poder que le llama el poder federativo, que es lo que estamos hablando nosotros en un sentido, ahora que estamos hablando de la república cristiana, constitucional, federal. John Locke no menciona el poder judicial como tal, pero entonces habla del poder federativo, que es consistente en regular las relaciones entre los distintos estados, los cuales subsisten a una situación de naturaleza. El poder que conocemos como judicial, entonces John Locke no lo menciona, pero sus funciones son asumidas en el legislativo, que al final, en el análisis de John Locke, él dice que el legislativo, entre las tres ramas, el que tiene más poder. Le habla del poder supremo que tiene el legislativo. Y pues, de pronto podemos explicar un poquito eso, porque John Locke dice que quien tiene en sus manos el poder legislativo o supremo de un estado, hállese en la obligación de establecer jueces rectos e imparciales encargados de resolver los litigios mediante aquellas leyes y empleará la fuerza de la comunidad dentro de la misma únicamente para hacerlas ejecutar. John Locke lo que está tratando de, o sea, no habla del poder judicial como tal, pero entonces habla que el legislativo, cuando llegue el momento, es el que establece jueces rectos e imparciales para resolver litigios en una sociedad. Entonces, pero sí John Locke aclara que el poder no puede continuar en una persona, sino que el poder debe ser dividido. Y entonces después de esto surge un hombre y es Montesquieu, Charles de la Brédée, barón de Montesquieu. Y Montesquieu en 1700, pues él mirando lo que está pasando en el mundo y estudiando los gobiernos de entonces, pues él descubre el problema de la sociedad de entonces, de 1700, y era que el poder está concentrado en una persona. Y él dice, claro, como el poder está concentrado en una persona, por esa razón es que esos gobiernos son tiránicos, esos gobiernos son improductivos, tienen cierta estabilidad, por supuesto, pero la mayoría de las personas están bajo esclavitud, sometidas a la voluntad de un hombre. Y entonces son naciones que usan el control, el poder y la fuerza para sustentarse o sostenerse. Y Montesquieu, algo muy interesante, es que él propone también la república. Y entonces Montesquieu habla de la virtud. En la república tiene que haber virtud. Eso vamos a ver más adelantito, virtud, muy importante. En la monarquía, dice Montesquieu, tiene que haber honor, porque habla del rey. Y luego habla de un tercer poder, que es el despotismo. Y el despotismo, pues, es un sistema pues violento ya, un sistema
donde se pierden ciertos derechos. Entonces Montesquieu analiza el panorama de las naciones y se da cuenta que todo el poder está concentrado en un hombre o un grupo de personas y que eso, por eso no funciona, Michelle, la situación social. Así es, y qué interesante poder ver cómo en la historia, una y otra vez, como que surgen representantes que pueden traer esta verdad o este análisis objetivo de lo que está pasando dentro de la sociedad y dentro del gobierno, así como lo fue Locke en su momento para las monarquías, así como también Montesquieu hizo su aporte, incluso cuando tú hablabas de cómo Montesquieu examinó lo que estaba pasando dentro de su sociedad, me recordó mucho a Jetro y la historia que está en Éxodo 18, que ahorita mismo lo voy a leer, como a profundizarlo para que podamos entender cómo esto de que una persona pueda levantarse, examinar aquella forma de gobierno y ver cuál es el problema es algo completamente bíblico. Y bueno, entonces hablamos de esa separación de poderes como una necesidad y como tú ya lo has dicho, es una necesidad que surge cuando una sociedad o una forma de gobierno es constitucional y cuando es descentralizada. Y surge porque no puede ser constitucional si no hay una separación justa de poderes, en la cual el legislador pueda juzgar bueno, pueda estar al tanto de aquel poder judicial y en el cual el poder judicial pueda estar al tanto del poder legislativo. Y esto podemos ver que es una idea bíblica cuando contemplamos también lo que Dios dice de nosotros y es el hecho de que nuestra naturaleza es caída a partir de la decisión que tomó Eva y Adán pues en el Edén. Y a partir de allí cada hombre está destinado a poder dejarse llevar por el poder, por también el orgullo y también como por el deseo personal. Es por eso que Dios instituye que para mermar esta naturaleza caída debe haber un orden en el cual como humanos también podamos restringirnos y que también en cuanto más limitado sea el gobierno humano, será mejor y traerá más libertad para un individuo. Incluso encontré una frase que es de el teólogo Elkins, en el que él dice que la limitación del poder del rey está alineada con la advertencia de Dios sobre el riesgo de que el gobierno de un rey conduzca al abuso. Así que esta separación de poderes no es solamente porque sí, como poder hacer algo diferente, sino que es para evitar los abusos, ya no de reyes, pero sí de presidentes, del gobierno en general, de una rama ejecutiva o legislativa. Y además, siguiendo con la idea de lo que estaba diciendo de Jetro en Éxodo 18, vemos como el mismo suegro de Moisés ve que Moisés estaba en esta posición de estar al tanto de todas las decisiones que pasaban dentro del pueblo de Israel. Y es allí donde, por inspiración también de parte de Dios, le dice y le manda a encomendar a otras personas también para que puedan estar a cargo del poder sobre el pueblo. Entonces vemos como un pequeño ejemplo de lo que dice la Biblia acerca de esta separación de poderes y cómo es un modelo completamente bíblico. Definitivamente, así es. Y ustedes tienen que recordar que Moisés tenía un problema grave, ¿no? La forma de gobierno que Moisés había aprendido era el gobierno despótico, que era el gobierno de Egipto, en donde había la idea de un faraón, quien tenía poderes divinos. Este faraón, la gente lo consideraba como eterno, que nunca moría y que lo que él decía, por ser de carácter divino, todo lo que él decía se convertía en ley. Y Moisés estuvo 40 años en ese mundo de Egipto, estudiando en la mejor universidad de Egipto, comiendo de la mejor comida egipcia junto al rey faraón y aprendiendo y siendo preparado, porque Moisés estaba siendo preparado para ser faraón, porque era considerado hijo de faraón. Entonces, de ahí sale
con esa visión, con ese entendimiento de gobierno pagano, humanista, despótico, sale Moisés y pues no sabe más y está guiando a un pueblo, al pueblo de Israel guiándolo, pero eso está aplicando lo que aprendió en Egipto. Y la Biblia, pues en Éxodo 18 habla claramente de que la gente hacía cola por días para hablar con Moisés. Y Moisés pues no daba la capacidad para resolver el problema. Entonces viene su suegro y le dice, no, estás equivocado. Estás desarrollando un gobierno pagano. Aclaro esto, muy importante, porque el hecho de que Moisés en la Biblia aplique el sistema de gobierno, eso no significa que sea bíblico. Eso es importante, porque muchos líderes presentes creen que porque Moisés lo hizo así, porque Moisés tenía esa forma de gobierno, pues es bíblica. No todo, o sea, todo lo que está en la Biblia sí es de Dios. Lo puso Dios para que aprendamos, lo permitió Dios ahí, para que aprendamos a hacer lo que no es correcto y aprendamos a hacer lo que corresponde a la idea correcta de gobierno. Entonces, Moisés estaba haciendo algo incorrecto y viene su suegro y le dice, así no es, divide el poder. Ahí viene, ¿no? Ahí viene, chévere. El poder dice, no, Moisés, el poder concentrado trae muchos problemas. Tienes que dividir el poder. Y entonces, ahí es donde la historia universal entra en las plataformas de las sociedades, en las acciones, en los movimientos sociales, entra el sistema de elección y de representación. Entonces Moisés le dice a la gente de Israel, pues entonces elijan ustedes, escojan ustedes líderes, y les da un límite, delimita unas virtudes específicas que estos líderes tienen que tener. Así que 12 tribus de Israel comienzan a hacer campaña política y a escoger entre ellos al que va a representar cada tribu y va a trabajar entonces en el gobierno de Israel, y ahí donde comienza a desarrollarse la idea de república. Por eso estamos hablando de en los que vienen los tres poderes, ya estaban allí. Además, cuando uno mira a Dios, pues uno ve que el único que puede tener los tres poderes es el mismo Dios. Y nunca Dios ha permitido que todo el poder esté concentrado o en un grupo o esté concentrado en una persona, en ninguna manera. Así que John Locke es el filósofo de la Revolución de los Estados Unidos. Ustedes recuerdan, Estados Unidos tiene sus bases constitucionales basados en las ideas de gobierno de John Locke y también de Montesquieu. Por esa razón, al aplicarlas en los Estados Unidos entonces se convierte en una nación poderosa. Pero poderosa, ¿por qué? Porque todas las personas tienen poder, porque todas las personas son prósperas, porque todas las personas tienen derechos y porque el gobierno entonces se limita. Esa es una cualidad de la república. El poder del gobierno está limitado. Aquí en Colombia el poder es centralizado, malo, y el gobierno quiere tener todo el poder. Qué bueno que no es así, y qué bueno que se aplicaron las tres ramas, Michelle, en Colombia, las tres ramas de poder. ¿Sabe por qué? Con este gobierno de izquierda que tenemos ahora, sería terrible que no existieran los tres poderes. Si no existieran los tres poderes, entonces Petro podría hacer todo lo que le da la gana y nadie lo podía detener. Pero, pues como está, él solamente es el ejecutivo, y el presidente y el ejecutivo pueden proponer leyes, pueden introducir dentro del legislativo propuestas de ley, que es lo que están haciendo.
y son propuestas escandalosas, propuestas locas, terribles, pero es una propiedad que están haciendo uso el presidente y el ejecutivo como tal en proponer, por eso propone la reforma tributaria, tiene que proponer, por eso propone que no se use más el petróleo en Colombia, por eso propone quitarle la pensión a los trabajadores para manejarlos ellos y repartirla entre los colombianos. Propone, y pues claro, cuando hace esas propuestas, pues porque está en un poder muy importante, nos escandalizamos, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo es posible? Pero todas esas propuestas tienen que pasar por el legislativo. Y ahí donde John Locke dice que realmente de los tres poderes, el poder el supremo, dice él, es el legislativo. ¿Por qué razón? Porque ahí se hacen las leyes. Entonces, cuando las leyes se hacen ahí y el ejecutivo, pues tiene que hacerlas cumplir. Entonces, un legislativo mal formado, un legislativo que se compone de Senado y Cámara, formado por individuos sin la idea correcta de gobierno, se convierte en el poder más peligroso para una sociedad. Nosotros aquí en Colombia estamos en peligro. Escuche bien, colombianos y latinoamericanos. Estamos en peligro cuando colocamos personas en legislativo que no tienen el temor de Dios. Estamos en peligro cuando colocamos en el legislativo personas que tienen ideas que desvirtúan la historia, que desvirtúan la naturaleza, el diseño del hombre. Estamos en peligro cuando colocamos en el legislativo economistas quienes adoran el Estado. Escuche bien, economistas que adoran el Estado, esos economistas son los que sacan leyes para quitarle legalmente el dinero a los ciudadanos y para dárselos al Estado. Esa mentalidad es la que dice que el único rico de una sociedad es el gobierno. El resto de los ciudadanos tienen que ser pobres para que le mendiguen al gobierno. Eso. Entonces, es muy peligroso. Es muy peligroso elegir personas incorrectas que al menos no tengan el entendimiento de luchar por la vida, por la propiedad privada y por la libertad. Ayer estaba escuchando, Michelle, un video, creo que era de Vargas Lleras, y dice que ya está cuadrado lo de la expropiación de tierras. Miren lo que decía ese video, dice así, el video dice, el gobierno se acerca donde la persona que tiene tierras y le dice, mira, te vamos a comprar estas tierras por tanto dinero. Tienes 15 días para decidir si aceptas o no. Si llegas a decir que no, entonces te quitamos, y usamos la palabra expropiamos tu tierra y te daremos solamente lo que esté registrado en la declaración, en la declaración que lo que se paga por impuestos cada año. Entonces, no se le va a dar a la gente si la gente no acepta la propuesta del gobierno. Si dice, no, no le vendo mi terreno, lo que estaban diciendo en ese video era, no se acepta un no por respuesta. Queremos ese terreno, vamos a repartirlo a los pobres según ellos, a quien sea, no sé, y te vamos a dar tanto. Y si no aceptas, te lo quitamos, sencillo. Entonces, no se acepta un no por respuesta. Eso es irrespetar la propiedad privada. ¿Cómo así que sí? Esto es mío. Y alguien me dice, yo lo compro, yo no quiero vendérselo, usted me lo quita. ¿Cómo así?
pues el que es dueño de una propiedad tiene derecho a venderla o decir, no, no la vendo, no la vendo. Así de sencillo. Pero bueno, estamos con ideas y propuestas. Aquí tenemos 4 años, ya tenemos más de 100 días en convulsión, terrible aquí en Colombia y en Latinoamérica, y tenemos que seguir trabajando entonces en este proceso de limitar el poder del gobierno, porque cuando el gobierno se atribuye el poder de decidir por la propiedad privada de otra persona, que ya lo hace, ¿no? Ya lo hace. Que el gobierno, por eso el gobierno le hace a ustedes o nos hace a nosotros una encuesta. Vienen a la casa, el censo, lo censan y en la encuesta dicen, ¿usted cuánto se gana? ¿De dónde vienen sus recursos? De acuerdo a lo que usted diga, el gobierno le dice, ah, sí, usted gana tanto, recibe tanto, pues tiene que pagar tanto. O sea, ya el gobierno, cuando se proyecta, porque el gobierno democrático es así y el izquierdista es peor, cuando ya se proyecta, entonces planea con dineros ajenos. ¿Qué piensa Michelle? Vale, pues viene a mi mente una frase y es que, bueno, la verdad no tengo el doctor real, pero dice que la posteridad no podrá creer que después de que ya se hubiera hecho la luz, hayamos tenido que vivir de nuevo en medio de tanta densa oscuridad. Y creo que tiene mucha razón en el principio de que, bueno, incluso Colombia fue instituida bajo la separación de estos tres poderes. El legislativo incluso está dividido entre Cámara de Representantes y Senado con la intención de, pues, imitar una república. Pero vemos que lamentablemente se ha caído en esa densa oscuridad en la cual pueden pasar situaciones como la que tú hablabas, en la cual se amenaza directamente a los ciudadanos y se les quita la libertad para decidir y se amenaza básicamente porque pues todavía no se ha hecho. Pero realmente es peligroso como poco a poco se cae cuando no se entiende el porqué de esa separación de poderes, el por qué Dios instituyó que un hombre o una rama no podía estar sobre otra, sino que todas debían estar sometidas y principalmente sometidas pues a aquella constitución que es lo que debería regir. Además, yo creo que esos principios no están solamente para lo que es el gobierno civil como tal, que sí estamos hablando aquí cerca de una república, pero también estamos hablando de lo que conforma esa república, que también son las personas que habitan dentro de ella. Entonces es interesante cómo Dios mismo instituyó y en su corazón está el hecho de que podamos separar poderes, incluso dentro de las iglesias, y esto lo vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento, cómo no hay un ser todopoderoso que es, bueno, como el pastor o el apóstol que está sobre todos, sino que hay todo un círculo de personas sirviendo a un Dios. Y ese mismo modelo es el que debería aplicarse dentro del gobierno, en el cual no es solamente el presidente sobre todos y o la rama judicial está todo el tiempo sobre todo, sino es la separación de poderes en la cual todos tienen una naturaleza caída y ninguno tiene una posición mayor que otros humanos y en el cual pues el deber máximo debiera ser el defender esta libertad que Dios nos ha dado como individuos. Y bueno, eso también tiene redundancias en nuestra vida diaria, ya sea que no estemos en una iglesia o que no estemos dentro del gobierno implicados ahí. También la forma como nos regimos dentro del hogar, el entendimiento de que solamente Dios tiene las tres capacidades y los tres poderes dentro de su ser, pero que nosotros estamos limitados por nuestros roles y esa misma limitación es lo que garantiza que tengamos una libertad y que dentro de un mismo hogar, dentro de una misma familia, pueda haber un gobierno establecido y en orden, que esté regulado y que obviamente una jerarquización, pero esa jerarquización no es para decir este está mayor y este está menor, sino que ambos están regulándose unos a otros. Y sí, ese es el principio bíblico que puede ser aplicado a todas las esferas. ¿Tú has escuchado la frase? Creo que yo la he dicho muchas veces, pero no es mía, claro, ni sé de quién es, pero es muy lógica, que dice que la iglesia hace a la gente y la gente hace las leyes. La iglesia hace o forma
la gente y la gente hace las leyes. Y tú trajiste al presente una idea muy importante porque la iglesia es la que tiene que modelar la forma correcta de gobierno. La iglesia debe modelar la forma correcta de gobierno de Dios. O sea, la iglesia es llamada a modelar el sistema de gobierno de república. Pero ¿por qué razón la sociedad no sabe cómo funciona la república? Pues claro, sencillo, porque ese sistema de gobierno la iglesia no lo aplica. La iglesia debería aplicar el sistema de gobierno bíblico, pero la iglesia aplica el sistema de gobierno pagano. Esto me viene, esto es duro, muy duro. Si hay pastores escuchándome, ministros de Dios escuchándome, sacerdotes religiosos, pues quiero decirle que hemos estado equivocados en nuestra forma de gobierno eclesiástico, porque teniendo la Biblia no hemos aplicado el sistema de gobierno de república, sino que nos hemos inclinado a los sistemas humanistas. Y la iglesia es una que aplaude y promueve en un sentido la democracia. Por otro lado, la iglesia es una que aplaude y promueve el sistema de gobierno jerárquico, en donde el pastor o el apóstol, el maestro, quien sea, el líder religioso, el sacerdote, quien sea, el papa, tiene la última palabra en los asuntos religiosos y se hace lo que esa persona diga, y porque esa persona es la voz de Dios, la voz de Dios. Error, mucho cuidado con eso, con eso, que todos los hijos de Dios somos la voz de Dios, porque todos tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios, no solamente una persona, todos, gracias a la muerte de Jesucristo, todos podemos comunicarnos con Dios y todos podemos escuchar la voz de Dios, y todos, porque tenemos la Biblia, todos por tener la Biblia tenemos acceso a la verdad. No hay muchas verdades, afirmo esto, aclaro, no hay muchas verdades, solamente hay una verdad, y está en la Biblia. Por esa razón, el que agarra la Biblia y tiene su propia interpretación, ¡uy, qué peligro, qué peligro! ¿Qué peligro? Es que yo tengo mi propia interpretación de la Biblia. ¿Cómo así? Ahí donde salen las herejías, en donde salen las distorsiones religiosas, los grupos fanáticos, y donde salen las peores crisis de la historia, y donde se forman individuos que son un problema para la sociedad. ¿Por qué razón? Por la idea incorrecta de entender que todos podemos interpretar la Biblia, y la Biblia tiene una sola interpretación, una sola verdad, y esa fuente de verdad solamente es Dios. No son revelaciones así especiales. Que yo tuve una revelación especial de parte de Dios. Eso tiene que ir en concordancia con lo que dice la Biblia. Si no, eso es una herejía. Bueno, entonces lo que quiero afirmar aquí es: la iglesia debe modelar el gobierno de Dios. ¿Y por qué Colombia está en caos gubernamentalmente? Porque la iglesia no está modelando la forma de gobierno de Dios. Yo soy pastor hace muchos años, desde jovencito. Soy pastor, soy líder religioso aquí en Colombia, desde muy joven. Pero fui entrenado mal, con una forma de gobierno pagana. Era un cristiano pastor pagano, porque no estaba siguiendo el sistema de gobierno de Dios, sino el sistema de gobierno católico, o el sistema de gobierno cualquiera que quisiera, menos el bíblico. Así que queremos desafiarles a todos que en una república, entre el poder está más dividido, mejor. Básicamente una república, un sistema de gobierno de república, entonces se divide en tres: los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y el más peligroso de todos, o más importante, que tiene más fuerza, es el legislativo. Entonces, y otra cosa que dice John Locke, es que el legislativo debe funcionar por tiempos cortos, y por ende, pues por
por funcionar en tiempos cortos, pues recibe poco dinero, poquito, porque pues trabaja poquito. Pero en Colombia trabajan poco y ganan mucho. Entonces, como que invertimos las ideas, ¿no? Invertimos las ideas. Entonces, pues el punto no es tanto el dinero, sino el punto es las leyes que se hacen. Ley de la República, que en lugar de proteger la vida, de proteger la propiedad privada y la libertad, entonces esas leyes que hacen estos individuos son contrarias, Michelle. Así es, Molly. Bueno, hay mucho más que hablar acerca del tema. Sin embargo, el tiempo se va bastante rápido y podríamos hacer un estudio más profundo de pues, las tres ramas. Sin embargo, podemos por ahora decir y llegar a una conclusión. Y es que pues al final el poder supremo lo tiene y lo tendrá Dios y su deseo para nosotros es que podamos dividirnoslo. Y terminamos con Isaías 33:22, donde dice que porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador y Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Así que bueno, en esta estudio los tres poderes. A ver, repitamos Isaías 33, 22. 22. Isaías, Porque Jehová, Isaías 33, 22, muy importante. El único que puede tener los tres poderes en sí mismo es solamente Dios. Otra vez leámoslo. porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey Ay, y Él mismo nos salvará. muy bien, ese es un versículo tremendo y de él aprendemos. Seguiremos hablando sobre la forma, el marco de una república en los próximos programas. Muchas gracias por acompañarnos hoy y pues nos veremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.